Hoy les quiero hablar por ahí pusimos el título del sentido de la vida. Quiero hablarles, vamos a abrir el libro ahí de Eclesiastés y vamos a ver en 3 capítulos, 3 puntos importantes que nos habla el Señor. Y en Eclesiastés 1:3 vamos a ver qué dice primero. Ahí dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y luego en Eclesiastés 2:22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y terminamos en el capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, ¿qué provecho? ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Por lo regular siempre vivimos afanados en todo el tiempo. Todo para nosotros los seres humanos es un afán. El ser humano está envuelto o afanado en el trabajo y en otras cosas porque no sabe el propósito de Dios para su vida. Solo el Creador puede darle sentido a la vida a través de Jesucristo. Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, pues no tenemos o no hay un sentido para nuestra vida, no hay algo que digamos, esto es lo que tiene sentido para mi vida o esto es lo que le encuentro sentido a mi vida, ¿no? Realmente trabajamos, les decía yo hoy ahí en el centro de rehabilitación a los chicos, ¿no? Les decía, un rico que tiene mucho dinero se enferma y me decían, pues sí, ¿no? Nosotros que no tenemos mucho dinero, pues también nos enfermamos. Entonces, ¿qué provecho tiene el rico que haga tanta riqueza si de todas maneras se va a enfermar, ¿no? Debería de haber algo que tuviera de provecho el pasarse, no sé, las horas en la oficina, en el trabajo o haciendo cosas, ¿no? O sea, debería de haber algo, pero la misma Biblia lo dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre? ¿Qué le aprovecha, no? Aquí en el 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, no? A veces el afán es el que nos gana más. Le decía yo a veces a mi esposa en una ocasión, ¿no? Le decíamos Marta, Marta, ¿no? Porque estaba siempre afanada, ¿no? En una parte de la Biblia, ¿no? El Señor le dice, Marta le dice al Señor, oye Señor, ¿no ves que mi hermana María ahí está a tus pies y yo ando preparando todo y haciendo cosas y corro y hago y esto? Y dices, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? O sea, deja las cosas y toma lo que es bueno ahorita, ¿no? El tiempo de estar con el maestro, el tiempo de estar con el Señor. Entonces, eso es lo que ahí decía, ¿no? Fíjense, dice esto que tenemos de todo eso, dice, Dios hizo todo lo que existe para su Hijo y a través de Él mismo. Todo lo hizo con propósitos bien definidos y para su propio propósito. El afán y la ansiedad tienen como antídoto vivir la vida según los propósitos de Dios. La vida comienza y termina en Dios. Vamos a ver ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. No la bajas, fíjate. Colosenses capítulo Victoria, 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Ve allá arriba para darme la Biblia de tu mamá. La vida comienza y termina en Dios. El hombre que no conoce la palabra en la cual puede encontrar el plan divino para su vida ha perdido el rumbo, el camino y la verdad. Está subsistiendo pero no viviendo. Al final del camino se encuentran con la triste realidad de que todo lo que hizo de nada le sirve al encontrarse ante su destino eterno. Decía uno de los chicos hoy, ¿no?
pues ¿cómo vamos a querer recibir algo bueno o obtener algo bueno si hemos sido malos? Entonces, pues al final del día, vaya, no decimos que esté mal trabajar o hacer cosas, ¿no? Pero a veces nos afanamos más en otras cosas que en lo que realmente es necesario y es bueno, ¿no? A veces nos afanamos en esto, en aquello, y en ocasiones el afán trae peleas, contiendas, iras, trae muchas cosas, ¿no? Pero pues vamos a ver aquí unos Aquí está la puntos instrucción y no la tomamos ni la hacemos, ¿no? Y vamos a ver el afán y la ansiedad. Vamos a ver esos puntos, qué es el afán y la ansiedad. Y por principio vamos a definir lo que es el afán. El afán, como primer punto, es deseo, anhelo, ansia, ganas, sed, hambre, desaliento. Como segundo punto tiene ahínco, solicitud, diligencia. Como tercer punto, fatiga, cansancio, pena, enfado. Como podemos notar, el afán produce desgastes, estrés y ansiedad. Por ejemplo, cuando hay gente que dice, oye, ¿por qué estás así? Es que estoy bien estresado. O hay gente que te dice que tengo mucha ansiedad. Pero es porque todo eso, el afán, les ha traído todo eso. El afán. Cuando alguien se dedica a estar, trabaje todo el tiempo. Hay personas, digo, yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil en cuestión de economía, ¿no? Que hay veces que tienes que tener hasta 2 o 3 trabajos para más o menos subsistir, ¿no? Pero eso es porque el rumbo se ha perdido en Dios, o sea, no tenemos ese rumbo con Dios. Entonces la gente está estresada y tiene mucha ansiedad, ¿no? Perseguimos aquí y allá lo que consideramos lo mejor de la vida, lo que más nos trae satisfacciones. Sin embargo, a la vuelta de un tiempo, mucho de ello nos deja agotados, ansiosos e insatisfechos. Porque ¿qué pasa cuando alguien trabaja mucho? Bueno, no vayamos con trabajo mucho, con alguien que estudia. Últimamente han salido muchos videos ahí en las redes sociales de muchachos que ya se titularon y no encuentran trabajo. O sea, se esforzaron tanto para estar estudiando, tener una carrera y no encuentran un trabajo de lo que es su carrera. Algunos andan trabajando de Uber, otros andan trabajando pues en las fábricas o en una tienda o haciendo cosas que nada tienen que ver con su carrera. O sea, estuvieron metidos ahí todo el tiempo, ¿no? Y vivían estresados, con ansiedad porque los exámenes y esto. Pero al final, porque las cosas no fueron puestas en las manos de Dios. Vamos a ese punto, ¿no? Digo, no es malo que se preparen, pueden prepararse y pueden hacer muchas cosas, pero el punto aquí es que para que tengamos una satisfacción en la vida tenemos de ponerla en las manos de Dios. Jesús nos llama a no estar afanados ni ansiosos. Fíjense lo que dice ahí en Mateo. En Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, versículo 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura de un codo? A su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? ¿Qué nos está hablando aquí el Señor Jesucristo? Que no debemos de afanarnos.
hay cosas que ya no podemos conseguir o no podemos obtener, pues no hay que afanarnos. O sea, hay que confiar en que Dios nos las va a dar, en que Dios las va a poner. Debemos de tener esa confianza. Y aquí como nos está diciendo en Mateo el Señor, ¿no? O sea, no se afanen. O sea, por ejemplo, yo mido 1,72. Por más que me afane, no voy a crecer más, ni voy a darle más estatura a mi cuerpo. Ya es la estatura que tengo y hasta ahí. ¿Qué voy a conseguir si me la paso siempre pensando, ay, es que estoy chaparro y es que este está más alto que yo? O sea que me voy a llenar de ansiedad y de estrés. Aparte. Pues ahora lo que más se ve en la gente, ¿no? Que deja mi apego aquí, mi apego acá, mi apego más allá. Porque quiere seguir viéndose bien, según. ¿Y para qué se afanes de todas maneras? Un momento va a llegar a que se va a acabar eso, ¿no? O sea, se va a terminar. Lo podemos ver con muchas artistas, ¿no? De la farándula, que en su tiempo fueron muy guapas, muy bellas en su tiempo. Y ahorita se siguen haciendo cosas y ya se ven como como el Guasón, ¿no? Como payasos que dan miedo, ¿no? Porque ya perdieron, ya fue su tiempo. Pues cada tiempo vamos pasando por etapas. Exactamente. De todas maneras. Y lo podemos ver aquí en el libro de Eclesiastés, ¿no? Más que nos afanemos, no vamos a seguir igual. Como dice aquí el libro de Eclesiastés, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. O sea, nosotros, nuestra hora, tuvimos una hora para nacer, una hora para ser adolescentes, una hora para ser adultos y vamos a tener una hora para ser ancianos. Entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. O sea, por más que queramos hacernos muchas cosas en la cara, en el cuerpo, el tiempo va a seguir pasando. No podemos ir con un médico y que nos opere y que nos diga, ok, te voy a operar y te voy a poner de 25 años, tienes 60, pero te bajas de 25 y también te voy a operar la edad para bajarte a 25 años. Pues ya no se puede, la edad continúa y sigue avanzando, ¿no? Jesús resume el tema de la devoción absoluta a Dios y trata de una actitud relacionada con esta: estar libre de ansiedad por las necesidades diarias. Se refiere a lo inútil de esas preocupaciones y ansiedades, demostrando que esa actitud no es necesaria, ni fructífera, ni conveniente para un cristiano. ¿Cuántos cristianos conocemos que andan estresados, con ansiedad, afanados? O sea, si tienes un trabajo, sabes que Dios te va a dar lo necesario, Él te va a dar lo necesario para comer. Si un día tienes para comer carne, qué bien. Si otro día tienes para comer frijoles y arroz, qué bien. En todo tenemos que estar agradecidos. Si un día puedes hacer una comilona muy grande, qué bueno. Si otro día no puedes hacer esa comilona y nada más puedes comer algo pequeño, también qué bueno. Hay que ser agradecidos en todo el tiempo. En lugar de estar preocupado por las cosas materiales, nuestro interés ha de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que al hacerlo, el Señor ha ofrecido suplir fielmente todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque al final de esa lectura que leímos en Mateo, si se dan cuenta, lo que dice al final, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros buscamos el reino de Dios primero y su justicia, la respuesta es, muchos dicen, es que yo no puedo ir a la iglesia, por ejemplo, el miércoles porque tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia el domingo porque tengo que hacer esto, no puedo ir a hacer esto de Dios porque tengo estas obligaciones. Muchos dicen así y están estresados y ansiosos. Pero la Biblia nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todo lo que necesitemos nos será añadido. ¿Sí? Obviamente le decimos, híjole, es que no hay dinero para pagar las cuentas, pero sabes que va a llegar la bendición de parte de Dios, va a llegar lo que Dios tiene preparado para tu vida, para que tú puedas salir de esas necesidades. Obviamente si queremos que llegue alguien con un costal
de mucho dinero y que nos deja ahí, mira, es un costal de monedas de oro, con esto pagas lo que, y ahí te va a quedar para que te vayas de vacaciones a Cancún, ¿no? Para que disfrutes unos días, pues eso no va a suceder, ¿no? Dios nos va a dar lo que necesitemos, lo que Él considere que tenemos necesidad. Por eso nos lo va a dar. Fíjense ahora, Pablo recomienda que por nada estemos en estas pobres condiciones. En estas pobres condiciones. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra ruego es más que una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente tenemos necesidades y tenemos situaciones que no podemos corregir o arreglar, ¿no? Pero en nosotros no lo vamos a poder solucionar. Lo importante es depositarlo en las manos de Dios y que Dios se encargue de hacer las cosas. ¿Sigue sonando? Que Dios se encargue de hacer todas las cosas y Dios se encargue de realizar lo que para nosotros es imposible realizarlo, ¿no? Lo decíamos ahorita, lo platicábamos allá en el centro de rehabilitación. Quisiéramos nosotros, los que vamos a Azulet y yo, quisiéramos tener esa facultad de ayudarlos y poder que salgan de todas las situaciones que están, porque pues es una tristeza, es algo que nos duele verlos en la situación que están, porque muchos tienen hijos, tienen familias, pero nosotros no podemos. Pero no nos podemos cargar con eso, tenemos que dárselo a Dios para que Él se encargue de hacer lo que tiene que hacer en cada una de esas personas y nosotros seamos usados como instrumento, ¿no? Yo creo que ya Leti y Yasu ya se dieron cuenta cómo Dios las está usando y las va a seguir usando porque son instrumentos en las manos de Dios y van a ser ese instrumento para ayudarlo a las personas, pero tenemos que dejar todo en las manos del Señor. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio, de la ansiedad. Tenemos que tener esa confianza. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero a veces no queremos dejar, está como la historia que nos contaba el pastor Ramón Vélez, o mi suegro, no me acuerdo quién las contaba de los dos, ¿no? Que una señora iba viejecita, iba con su costal de madera caminando ahí, y llega una camioneta de esas 4x4 muy grandote, y le dice, súbase señora, la llevo a donde va. Y ya se sube la señora en la parte de atrás, y ahí van. Pero al voltear el hombre por el espejo retrovisor ve que la señora va todavía sentada y cargando su costal de leña, ¿no? Entonces de nada, así estamos nosotros. A veces le decimos a Dios, Señor, mira, tengo esta necesidad y esto, y creemos que se las dejamos a Dios en sus manos, pero nosotros lo volvemos a tomar y volvemos a hablar. Y si el Señor nos dice, a ver, yo te ayudo, pero ahí vamos cargando nuestros problemas. Mejor es darse a usted, Señor, mira, estoy pasando por esta situación, te la pongo y tú resuélvela de la manera que tú piensas resolverla, o que tú puedas resolverla mejor, ¿no? Fíjense, vamos a ver el sentido de la vida. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Esto lo dijo Bertrand Russell, que era un ateo. Era filósofo, matemático, escritor galés, y da en la diana en cuanto al alcance del significado en esta vida. Aún en sus precarias condiciones espirituales, este hombre reconoce que en Dios se encuentra el verdadero significado de la existencia humana. Se los decía hoy allí en la reunión, ¿no? O
O sea, los ateos dicen no existe Dios, pero cuando les pasa algo, culpan a Dios. Entonces, ¿existe o no existe, no? Esto es lógico, pues el creador de la raza humana es el único que puede entender al hombre y darle los propósitos adecuados para el alcance de una vida plena. El ser humano piensa en sí mismo como el centro de la existencia y pasa por alto que la vida tiene como eje central a Dios en Cristo. El Señor Jesucristo le dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos que estar unidos a Dios por medio de Cristo, no separados, porque Él es el centro de todo. Todo comienza en Dios y Él mismo es el fin último de esta vida. Todo lo hizo Él para Él y por Él. En Apocalipsis dice, cuando dice en Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, nos remite al pensamiento pleno de su propósito para el ser humano. Es como que Dios nos dice, yo soy tu principio y yo soy tu fin. Nada fuera de Él tiene sentido o propósito. ¿Qué propósito tendría la vida si no tenemos a Dios? Ninguno, porque estaríamos pensando como piensan muchos, ¿no? Pues cuando me muera, pues no sé ni a dónde voy a llegar. No sé si voy a irme al cielo, si voy a irme al infierno, me voy a quedar allí en el purgatorio, como les dicen, ¿no? Pero nosotros que sabemos o que conocemos de Cristo, sabemos que tenemos un propósito. Y ese propósito es lo que dijo Cristo, donde yo estoy, yo quiero que estén ustedes. Y ese propósito se llama la vida eterna. En Eclesiastés 1:3 aparece un tema recurrente del libro. ¿Cuál es el provecho? En Hebreos dice yitrón, de la existencia. ¿Cuál es el provecho de la existencia? ¿Puede encontrarse sentido a esta vida? Y el predicador llega a la conclusión de que nada se gana. Todo es inútil. No hay provecho en afanarse y gastarse en el trabajo en este mundo. Sobre todo cuando por el afán en el trabajo el hombre se olvida y se aleja de su creador. Porque pues digo, muchos tenemos nuestro trabajo y eso, ¿no? Pero hay veces que el trabajo nos aleja de lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. A veces nos aleja de todo eso. ¿Por qué? Porque el trabajo, vuelvo al mismo punto, no es malo trabajar, es bueno, pero a veces el trabajo, cuando tú te afanas tanto en el trabajo hace que cambies tu visión del propósito que tiene Dios para tu vida y dejas de tener ese propósito. Cambia la idea. ¿Por qué? Porque al trabajar y al ganar mucho dinero, tu propósito cambia totalmente. Ya no es ir a la iglesia, ya no es buscar de Dios, ya no es estar en comunión con Dios, ya no es eso, ya cambia el propósito. Ya el propósito es, ya quiero tener una casa, ya quiero tener un carro, ya quiero tener viajes, ya quiero tener buena ropa, quiero comprarme el celular de moda, quiero comprarme los zapatos de moda, quiero, lo como decía la hermana, ¿no? Quiero operarme para quitarme esta cara ya arrugada porque ya estoy arrugado, o quiero hacerme liposucción porque ya no aguanto. El propósito cambia totalmente. Pero el propósito de Dios, el propósito de la vida está únicamente en Dios. Puedes buscar aquí o allá, el mundo te ofrece un abanico de opciones para vivir la vida. Uno por allá ofrece vivir la vida loca. En el pasado, otro nos ofreció la vida a nuestra manera. ¿Se acuerdan, no? Frank Sinatra, ¿no? ¿Qué decía? Que él vivió su vida a mi manera, ¿no? Yo viví así, y va diciendo la canción todo lo que él hizo. Y después nos aparece Ricky Martin y dice, vive la vida loca. O sea, tú vive tu vida loca, no pasa nada. Sabemos de lo necio que ha sido para la humanidad vivir en estos estilos de vida. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Y eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Yo puedo hacer esto, yo puedo lograr esto, siempre el yo puedo dejar esto, ¿no?
Yo escuché a mi padre decir infinidad de veces, porque le decía, la familia le decía, vete a Alcohólicos Anónimos para que dejes de tomar y esto, y mi padre siempre decía, yo puedo dejar cuando quiera esto. Total, que lo tuvo que dejar hasta que cayó al hospital y estaba muriéndose de un infarto que tuvo, ¿no? Pero hasta allí dejó el alcohol. Se dio cuenta que necesitaba, ya necesitaba un doctor para hacer las cosas, ¿no? Pero antes, pues, nunca, si realmente él dijera, yo por mi, lo puedo hacer, no, no lo podemos hacer. Tiene que estar Dios en nosotros para que Él nos dé esas ganas de hacer las cosas y de dejar las cosas, ¿no? Nos hacemos preguntas existenciales y egoístas como, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, en su mano está la vida de todo ser viviente. Dios no es tan solo un punto de partida en la vida, sino también, más bien, sino que es la fuente de ella. Debemos ir a su palabra, no a la sabiduría del mundo para descubrir el propósito de la vida. Hay que fundamentar nuestra existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en los testimonios emotivos. ¿En qué tenemos que centrar nuestra vida? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra situación que nos haga o nos pueda cambiar, ¿no? Dios nos diseñó y pensó en nosotros mucho antes que nosotros pensáramos en Él. El salmista que decía, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Y en tu libro escrito estaba todo lo que me iba a suceder. O sea, Él pensó mucho antes en nosotros que nosotros en Él. Porque si ustedes me preguntaran a mí, sabíamos que íbamos ajá, o que me preguntaran a mí, ¿tú sabías que ibas a llegar un día a conocer a Cristo? No, no. Yo pensé que toda mi vida iba a ir por el camino que me habían marcado, que era un camino sin rumbo. O sea, no tenía un rumbo en mi vida. Cuando conocí de Cristo, entonces entendí que sí tenía un camino en mi vida y tenía un propósito en mi vida, ¿no? Puedes elegir tu profesión u oficio, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no puedes escoger tu propio designio. Lo que se designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Por eso lo que ya estaba predestinado para nosotros desde antes de nacer es lo que se va a cumplir. A veces nos preguntamos, por ejemplo, mi esposa y yo nos preguntábamos en cuestión de mi hija, ¿por qué tuvo que acabar su vida tan pronto? Pero es que ya estaba determinado. Desde antes de que ella naciera ya estaba predeterminado. Ya habían señales. ¿Cuáles eran esas señales? Pues la querían abortar, la querían tirar, la querían mil cosas. Ya estaba predestinado algo. Y nadie lo podíamos cambiar, nadie. Porque ya Dios había dicho, es esto para ella. Y hasta ahí. Y Dios sabía que nos iba a doler y nos iba a afectar, sí, pero Él dijo, mi plan se cumplió. No era el plan de Víctor ni de Leti, era mi plan. Y se cumplió. Y lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? No sé. No sé. Si yo le preguntara a ¿tú por qué crees que estás aquí? Ni idea. A lo mejor hace un mes, pues yo ni sé, yo nomás ando ahí en el mitote y ni sé ni por qué. Pero ahí estoy. Pero su propósito, el propósito que Dios tiene con eso en ese aspecto, es algo que cuando lo veamos para todos nosotros nos va a hacer así como ¡pum! Híjole, ni sabíamos que eso iba a llegar hasta este proceso o hasta este punto, ¿no? Hola hermana, a ver hermana, ¿tú sabías que ibas a tejer ropa? ¿Que ibas a ser artesana de todo esto? Y lo eres, porque es algo que, digo, yo veo lo que haces y las cosas que haces, digo, uy, a mí si la hermana me pone a hacer eso, pues me va a salir todo bien horrible. Pero ya era el plan que Dios tenía en tu vida. Y ya Dios sabía que tú ibas a hacer eso, que lo ibas a vivir así. El afanarse en el trabajo y descuidar el propósito de Dios en nuestra vida solo traerá desilusión y desengaño al final del camino. No olvides que Dios planificó tu vida
desde antes de que existieras. Y sin tu participación, o sea, nosotros ni participamos en eso que Dios ya tenía planeado. No nos preguntó, oye Leti, ¿estás de acuerdo en esto que estoy planeando para ti? Él la decidió de esa manera. Él dijo, así va a ser. Por lo tanto, no te alejes de su propósito gastando tu vida en lo que no vale la pena. Hay que seguir caminando como Dios nos ha puesto. Ya nos puso en esto, pues vamos a seguirlo. Vamos a seguir adelante hasta donde nos lo permite. No sabemos el libro de la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé mi libro de la vida qué tan gordo esté o qué tan delgado esté. Porque ahorita a los 50 y tantos que tengo, pues yo podría decir, pues ya voy a la mitad del libro de mi vida, pensando, ¿no? Que fuera un libro gordo. Pero no. No sé si el siguiente año esté aquí o ya no esté. Pero es el propósito de Dios. Y Dios sabe en qué momento van a suceder las cosas y por qué van a aceptar. Van a suceder así las cosas en cada una de nuestras vidas. Por eso hoy les puedo decir, pues el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. A veces veremos o tendremos situaciones en las que vamos a decir, pero es que ¿por qué pasa esto y no se arregla o no se soluciona? No te preocupes, se va a solucionar. Nos va a doler, pero se va a solucionar. Pero se va a solucionar. Pero esto no quiere decir que dejemos de orar, dejemos de buscar de Dios, dejemos de anhelar su presencia. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar, tenemos que estar ahí. Yo les decía, platicaba del domingo que oré por Santi, ¿no? Que estaba yo orando ahí por Santi. Yo les decía, cuando yo le puse las manos encima, yo sentía cómo temblaba Santi. No sé si temblaba de que, híjole, me van a regañar porque llegué tarde a la iglesia o qué, pero él temblaba. Pero no vamos a descansar hasta que se cumpla el propósito de Dios en Santiago y en cada uno de todos los que estamos ahí, ¿no? En todos, porque se tienen que cumplir. Así que ya saben cuál es el propósito de la vida, qué es lo que tenemos que hacer. Estar enfocados en Dios, en todo el tiempo. Que van a haber situaciones que nos van a querer desenfocar, obviamente sí. Pero cuando veas desenfocado, ponte los libros, los lentes, para que enfoques perfectamente todo y que puedas ver qué es lo que Dios quiere decir. Por eso cuando oramos a veces le decimos, ponnos colirio en los ojos para ver perfectamente cuál es tu plan. Destapa los oídos para escuchar. Si ahorita nos hiciéramos una pregunta a los tres que estamos yendo ahí al centro de rehabilitación, ¿en algún momento nos imaginamos estar en un lugar así? Ni por nuestra cabeza pasó jamás. Pero al ver a esas personas, el gusto con el que nos reciben, el gusto con el que cantan, el gusto con el que buscan de Dios, el gusto con el que platican con ustedes, uno dice, vale la pena. Y Señor, estoy viendo mi propósito. Para esto me llamaste, para servir. Y la recompensa nos está esperando. Así que no desviemos el propósito de Dios que hay en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos